en la historia, con Javier García Isaac y Pedro Fernández Barbadillo. Pues estamos en cita con la historia, cita con todos ustedes, cita con don Pedro Fernández Barbadillo. Pedro, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes y también a ti, bueno, y a nuestro invitado. Y hoy con un invitado muy especial, buen amigo de esta casa, buen amigo mío, no es la primera vez que está en este programa ni que está en estos micrófonos, que es don Alberto Bárcena, el profesor Alberto Bárcena. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, pues muy bien, contento de venir una vez más. Comentábamos fuera de micrófono tu último libro, 2 tomos, La pérdida de España, de editorial San Román. Magnífico. Tuve la ocasión de felicitarte por el primer tomo. También magnífico el segundo. Por cierto, me estoy inspirando, estoy escribiendo una cosa sobre la Segunda República, que sepas que... Pero yo no veo las fuentes, yo no veo las fuentes y me está viniendo francamente bien, Bueno, dentro de... Pedro, haz tú la introducción. Del personaje, del libro y de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de magnicidios. Y magnicidios ha habido muchos en la historia del mundo. En esto España no es una excepción. El poder atrae envidias y también atrae usurpadores. Bueno, algunos magnicidios los causan gentes que quieren sustituir a su víctima, como el famoso magnicidio de Julio César, y otros también los causan locos, como el que trató de matar en Barcelona a Fernando el Católico en 1492, que es un suceso del que apenas se habla. Bueno, pero a partir de la Revolución Francesa, los magnicidios se convirtieron en algo habitual en la política europea y americana. España fue uno de los países donde más magnicidios se han perpetrado. En 100 años, 5 presidentes de gobierno fueron asesinados por el terrorismo, por supuesto de incontrolados. Ya hemos hablado aquí de que, Javier, que estos incontrolados que siempre matan a los mismos. Siempre a los mismos, sí. Pero hoy nos vamos a ocupar de un magnicidio frustrado, que es el de Mateo Morral, que intentó matar a Alfonso XIII y a su esposa Victoria Eugenia de Battenberg el día de su boda en 1906. No lo consiguió, pero dejó 25 muertos, por supuesto docenas de heridos, y mira, la izquierda española, que esto es lo lamentable, se sintió tan orgullosa de este hombre, de Mateo Morral, que durante la Guerra Civil, en el año 37, el entonces alcalde de Madrid le puso calle. O sea, la calle mayor de Madrid se llamó durante 2 años calle Mateo Morral. Y a los 25 madrileños que mató este tío, pues eso. El hoyo, el vivo, el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Y vamos a hablar con Alberto Bárcena de este atentado que trae más cola de lo que uno sospecha, porque por supuesto el autor apareció oportunamente suicidado. Alberto, estamos hablando de una época donde la violencia anarquista era creciente, ¿no? Y sobre todo en Barcelona, en Cataluña, tenía mucho tirón, si vale la expresión, ¿no? Pero no solo en España, también por esas fechas, por ejemplo, es asesinada en Suiza la emperatriz Sisi, también es asesinado unos años antes el zar Alejandro II, además con una bomba, un atentado tremendo, porque lo dejan destrozado, lo llevan pues desmembrado a palacio para que sus hijos se puedan despedir de él, y encima este zar unos años antes había liberado a los siervos, o sea que era un monarca, digamos, como se decía entonces, avanzado, progresista, liberal, y así es como los anarquistas que decían luchar por el pueblo le recompensaron con una bomba. Luego, por supuesto, su hijo, Alejandro III, el padre de Nicolás II, se convirtió pues en un señor autoritario, que no flojeaba a la hora de reprimir a estos individuos. ¿Qué quieres que te diga? Entonces, estos anarquistas, oye, pero cómo proliferaron y cómo eran capaces de matar gente. Mira, Humberto I de Italia también se me olvidó. La lista es interminable. Hay un presidente norteamericano asesinado también, presidentes del gobierno español. En fin, tenemos una lista interminable. No, es que yo mencionaba esta lista, Alberto, para que se viese que no somos una normalidad. Lo que tratamos en este programa, también uno de nuestros objetivos, Javier, es demostrar que España no es algo anormal, que los españoles no somos unos brutos, tengamos una tara, que diría cierto político catalanista, que nos haga torpes, incapaces
más violentos que los demás. Bueno, o sea, la lista es interminable, si como dices, y afecta a todo el mundo. Si me permites, te diré que no somos anormales, pero somos peculiares, en el sentido de que España representa muchas cosas. Y por eso el anarquismo, aquí concretamente, es un país con el que se ha cebado, porque el objetivo siempre es el mismo. Hombre, está el origen del anarquismo en la internacional, que se divide, Bakunin, con su ideología disolvente, pero enseguida se va a dar la mano, y aquí tenemos una clave que es fundamental, con la masonería, con el Gran Oriente de Francia, concretamente, que en un principio no iba con ellos. Es más, la Gran Logia de Inglaterra, la regular, la más antigua, exige la creencia en un ser superior. Pero a partir de 1870 no es así. Y el Gran Oriente francés es otra historia. Uh-huh. Y claro, comprenden que los anarquistas tienen unos excelentes compañeros de viaje porque aspiran a lo mismo que ellos. Disolver para coagular. Disolve et coagula, que es una de las palabras de paso de la masonería. O bien la ordo ab cao, que también es de ellos. El orden saldrá del caos, pero primero hay que deshacer. Y claro, como para deshacerse las pintan solos, porque el anarquismo comete siempre que puede atentados a la mayor envergadura, a veces son de masas, a veces son simplemente magnicidios, y a veces son las dos cosas, como lo de Alfonso XIII, que efectivamente deja 25 muertos sobre la calle, la bomba de Morral. Los reyes escapan milagrosamente. Yo creo que de verdad hay una intervención sobrenatural, porque es rarísimo que salieran vivos de aquello. Pero claro, ese anarquismo que practica lo que se llamaba la propaganda por el hecho. Cuanto más violento y más llamativo sea el terrorismo, mejor. Claro, naturalmente no llegan a conseguir el poder en ningún sitio nunca, porque aparte de utópicos, siempre no tenían nada que ofrecer, deshacer el Estado. Aquí, durante la Segunda República, van a ser también muy activos, en la Guerra Civil también, responsables de miles de muertes, por supuesto, pero no van solos. Así que no nos confundamos. Los anarquistas solos, generalmente todos estos que has nombrado, cuando sigues la pista, como en tantos magnicidios, por no decir la inmensa mayoría, hay algo más. Es como lo que se hacía, por ejemplo, en el siglo XX ya, con el terrorismo de otro tipo. Por ejemplo, Brigada Rojas trabajó al servicio de ¿quién? De quienes querían matar a Aldo Moro, que ahí puedes llegar hasta la CIA, como puedes llegar hasta la CIA en el asesinato de Carrero Blanco. Siempre, como recomendaba el presidente americano Nixon, dice que no se vea nuestra sombra. En ese caso, entonces, ¿qué se hace? Se subcontrata, se le encarga el atentado pues a alguien que pueda dar la cara o que pueda cargarse el mochuelo, que no es que no intervenga, claro que interviene y cobra, pero es quien da la cara. Y además les parece muy bien porque ellos quieren lo mismo. En el caso de España fue ETA, Carrero Blanco, y en el caso de Italia, Brigada Rojas, y así podríamos seguir porque ha habido más después. Con lo cual, en el de Alfonso XIII lo que hay es una simbiosis muy clara entre masonería y anarquismo. No hay más que verlo porque los autores materiales son las dos cosas. Concretamente, detrás de Mateo Morral está su jefe de la Escuela Moderna de Barcelona, Francisco Ferrer Guardia, hoy exaltado, es más, hay una fundación que lleva su nombre, pero que es el mayor terrorista en serie o asesino en serie que hemos tenido en la historia. Ferrer Guardia es grado 32. Es el hermano Zen de la Logia Verdad de Barcelona, donde se inició muy joven, a los 25 años de edad. Ha estado al servicio de Ruiz Zorrilla, que fue jefe de la masonería española, ministro de Amadeo de Saboya, exiliado desde que llega la Restauración, que quería una unión republicana militar para acabar con la monarquía, intenta varios golpes de Estado. O sea, Ferrer Guardia tiene una larga trayectoria masónica que va a ser fundamental en toda su historia y va a ser lo que al final le salve de salir indemne o le sirva para salir indemne del atentado contra los reyes, aunque claro, 3 años después de pasearse por Europa, es curioso porque el fiscal pide 16 años de cárcel y lo que hace es irse a Roma y Bruselas sin que en España nadie le reclame ni le deje ni le impida irse, y ahí funda más escuelas modernas, que son escuelas anarquistas, donde lo que hace, como dice el fiscal, es demoler los cerebros para destruir la sociedad. Y luego ya, oportunamente, el año 9 está aquí, a tiempo de organizar la Semana Trágica con su aliado Lerroux, republicano y masón como él. Por cierto, que hay el nexo es masónico, no es anarquista. Anarquista sí lo era Ferrer Guardia, pero además era masón. Las dos cosas, Mateo Morral, que es el ejecutor, el que viene a tirar la bomba en Madrid. Y esa pista no la podemos perder. Si no, no vamos a entender los asesinatos o los magnicidios españoles, concretamente, del siglo XIX y XX. Hay un dato, desde luego, tremendo, o varios. En el caso del atentado contra los reyes, el mismo día de la boda,
precisamente que se dan circunstancias muy extrañas, porque la carrera que van a hacer los novios desde los Jerónimos no está suficientemente controlada, y eso que habían venido policías extranjeras también a ayudar a la española, porque se sabía que ahí habría un atentado. Bueno, permíteme que una interrupción. Es que el entonces príncipe de Gales se quejaba después del atentado. Él había venido porque, claro, Victoria Eugenia de Battenberg era de la casa de británica. Prima hermana suya. Luego se llamaba Don Windsor durante la Primera Guerra Mundial. Entonces eran Battenberg porque venían de era Hannover, la que era Battenberg era ella. Era ella, pero la casa era Hannover. La madre. Ella es nieta por línea de Victoria. Madre. De la reina Victoria, y por cierto trajo la hemofilia a la Casa Real Española. Bueno, lo que decía era que el príncipe de Gales, después del atentado, contaba que se había quedado indignado de lo mal que funcionaba la policía española. Decía, aquí en España cada uno puede hacer lo que le dé la gana, y la policía dejaba que la gente pasease por la calle, había bultos, que llevasen bultos, no se registraron las viviendas, porque por un lado, como hemos dicho al principio del programa, eran muy frecuentes estos atentados contra las testas coronadas europeas, contra los presidentes. Pero es que en el caso de Alfonso XIII se sabe que va a haber atentado, por eso vienen refuerzos. Nadie inspecciona nada menos que en la calle Mayor, que es por donde tenían que pasar y donde era más vulnerable el cortejo. Es que es más, el coche además, la carroza de los Reyes se detiene debajo del balcón de Mateo Morral, qué casualidad, porque hay un colapso de coches para llegar a Palacio que se han acumulado y ellos vienen justo detrás de esos. Ya hay Mateo Morral con toda comodidad, al que ha enviado su jefe, Ferrer Guardia, tira la bomba, y se van dando a casa de quien le va a dar asilo, que es el jefe del director de un periódico, José Nackens, director del Motín, que es el que ya había encubierto. Vaya título, bueno, ahí ya se ve el tipo de periódico que era aquel, ¿no? Y bueno, aquí hay mucha tela que cortar, pero en definitiva quería decir que el día de la boda por la mañana, el rey, y esto es muy significativo, y lo cuenta su viuda, sí, pero Eugenia. Perdona, la boda, para situarnos, fue el 31 de mayo de 1906, ¿no? Sí. Entonces, el traslado fue del Palacio Real a los Jerónimos para la ceremonia, y de los Jerónimos iban a volver a Palacio para el banquete. Volvían ya después de la boda para el banquete, que no hubo porque se suspendió. Además, al banquete iban a asistir, entre otros, el príncipe de Gales y también el archiduque Francisco Fernando. Hombre, había representantes de todas las casas reales, porque en aquella época se hablaba con razón de la gran familia de los reyes. Europa era un conjunto de monarquías, pero no van a atentar contra ninguna otra, atentan contra Alfonso XIII. No, que mencionaba al archiduque Fernando porque precisamente él también muere en un magnicidio unos años más tarde, 8 años más tarde. Masónico, exactamente igual, y además eso está documentadísimo en el caso de Francisco Fernando, lo de Sarajevo. Aparte de la mano negra, siempre hay algo intermedio que se buscan, ¿no? La mano negra es la secta que supuestamente, y además es verdad, eran separatistas o querían... Sí, nacionalistas serbios. Querían ser serbios o que Bosnia fuera Serbia, en fin. Y detrás de la mano negra, ¿quién está? La masonería, y eso sale en el juicio. El proceso es que no se quiere publicar. O se le ha dado muy poco aire, pero lo dicen ellos. Bueno, el jefe de la policía serbia tenía un pseudónimo, pertenecía a una orden secreta, exactamente. El coronel Apis, pero es que el coronel Apis, que es quien monta todo esto, aparte de lo que él fuera, los propios ejecutores materiales reconocen en el juicio, y está recogido en el proceso, que le matan por católico porque navegaba en aguas católicas, dice Kabrinovic. Y de llegar al trono, Austria seguiría siendo, o iría a peor, un imperio jesuítico. Lo dicen así. Y cuando les preguntan por si son masones o no, le contesta a uno de ellos al juez, eso no se dice. Y el juez dice, interpreto que lo es. Y por segunda vez luego se lo pregunta y insiste, no, eso no se dice, no se habla de eso. En fin, bueno. Volviendo a lo nuestro, que es Alfonso XIII, el rey tenía el día de la boda en su mesa de despacho una foto de Mateo Morral. A ver cómo se come esto. Y la reina, su madre, otra. Cuando en el 64... Perdona, ¿cómo sabes esto, que tenían estas fotos? Vamos ¿Cómo a ver, les habían llegado? Lo iba a contar. En el 64, Marino Gómez Santos entrevista a la reina Victoria Eugenia en su exilio de Suiza, en Lausanne, y de ahí sale un libro que puede leer cualquiera y que a mí me ha sido muy útil para ciertas cosas. El libro se llama La reina Victoria Eugenia de cerca. Y en esa entrevista cuenta o hace algunas confidencias que no había hecho nunca. Para mí lo más significativo, desde un punto de vista histórico, es que cuenta el detalle de la foto. Y dice ella más o menos, el rey estaba muy nervioso. Pero claro, luego entendí por qué. A mí no me lo dijo. Pero esa mañana, sobre su mesa de despacho, había una foto de Mateo Morral. Y su madre, la reina María Cristina, había recibido una idéntica. A ver, explícame una cosa.
Si tenemos fotos del asesino antes de que tire la bomba. El asesino está instalado en la calle Mayor número 88, es decir, a 4 pasos del Palacio Real. Nadie ha investigado qué pasa en ese cuarto, que era una pensión, donde el balcón no se abre nunca, precisamente en ese día que se alquilaban todas las ventanas que pudieran dar a la carrera. Ese balcón no se abrió jamás. ¿Cómo es posible que el rey y su madre tengan esta fotografía? Evidentemente pienso, se me ocurre, que alguien les quiso avisar, pero porque había detrás una trama amplísima para acabar con el rey. Eso desde luego. Igual que efectivamente Amateo Morral no se suicida, ha pasado a la historia como tal cosa. En la Universidad Antonio de Nebrija se ha investigado, pero en plan forense, lo que queda de las fotografías de Amateo Morral, lo que hay de ellas, o el sumario incluso, y desde luego queda claro que es indefendible que él se hubiera pegado un tiro. Hay que eliminarle porque sabe demasiado. Pero es que entre medias, y esto también es impresionante, Mateo Morral sale de la calle Mayor, pisando cadáveres, claro, esquivándolos, porque hay 25 a 23 sobre la calle, más cientos de heridos. Y los caballos desventrados y demás. No, claro, y estaba encharcada en sangre la calle. La novia va con el traje lleno de sangre, porque la cabeza de uno de los palafreneros se cortó de cuajo y le salpica a ella porque llevaban las ventanillas bajadas. En fin, aquello era un espectáculo dantesco. Pero él se va a pie, sin ningún problema, hasta la calle de Ruiz, donde estaba la redacción del Motín, y le pide ayuda al director, José Náquens. Y esto no es ninguna especulación, porque José Náquens, para que veáis cómo eran los tiempos y la libertad que había de prensa y de todo, redacta una carta que le envía a su colega, el señor Romeo, que dirigía otro periódico madrileño, La Correspondencia de España, que había sido un periódico pro Montpensier en el siglo anterior. Y dice José Náquens que efectivamente él ha encubierto a Mateo Morral, porque se le presentó allí en la redacción pidiéndole ayuda. Luego se sabe que, claro, estaba en conexión con Ferrer Guardia desde hacía tiempo, incluso le había hecho envíos de dinero, porque, claro, ¿quién mantenía a Morral? Que vivió estupendamente los días que estuvo aquí. Efectivamente se hizo amigo de varios intelectuales. Valle Inclán le dedica un poema después del atentado, Rosa en llamas. Impresionante, y todo esto se publica, ¿eh? Pero lo de José Náquens, digo, es una carta en la que dice que él le escondió, como lo saca precisamente de la zona del centro, lo lleva a Cuatro Caminos en un tranvía, allí tranquilamente se toman unas cervezas en un merendero llamado Canuto, lo cuenta todo, y luego ya le lleva, intenta esconderle en 2 casas. En la primera le rechazan 2 contactos de él, o alguien que le debe favores, en la segunda un tal sargento Mata lo acepta. Y ahí le pasa la noche, la mujer de Mata le recorta el bigote para que sea menos reconocible, le compra ropa para que pueda salir a la calle vestido pues como un obrero. Él era muy dandy, Mateo Morral. Era de muy buena familia, ¿no? Era de una familia rica, de un industrial catalán, que había roto con él precisamente porque en su propia fábrica le había levantado a los obreros en contra, con sus ideas anarquistas. O sea, ayuda familiar no tenía ninguna, pero había tenido una educación bastante buena, y luego entran a la escuela moderna, anarquista. En España funcionaba una escuela anarquista, que además tenía delegaciones, la de Barcelona, pero muchas delegaciones en Cataluña, todas de Morral, de Ferrer Guardia. Esta era la persecución a la que estaban sometidos los anarquistas en España. Tremenda. O sea, podían tener escuelas propias, donde lo que enseñaban era eso. Y en cuanto a libertad de prensa, Náquens se atreve a escribir al señor Romeo explicándole cómo ha encubierto la salida de Madrid de Mateo Morral, y dice que no le delató porque él dice algo así como una frase terrible: el asesinato no descalifica. O sea, es partidario, parece ser, el tiranicidio, diríamos, ¿no? Pero la delación sí lo hace. Y que por eso mismo tampoco delató y en su día encubrió al asesino de Cánovas, 1897, muy a tiempo para que en el año siguiente Estados Unidos declare la guerra a España, sin Cánovas, que es la figura de peso de la Restauración. Lo mata otro anarquista, siempre estamos con lo mismo, y este anarquista también había sido protegido por Náquens. Y lo cuenta en la misma carta. ¿Y para qué le manda la carta al señor Romeo? Para que la publique. Con lo cual, ¿por qué hace eso? Porque eso es antes de que le vengan a detener, ya estará declarándose culpable de un delito gravísimo de encubrimiento de asesinos, tanto Angiolillo como Náquens, que es el hombre de como Morral, que es el hombre del día, por lo que acaba de hacer. Bueno, ya no estaba vivo cuando él publica, cuando manda la carta. Pero, de todas las maneras, lo que da es toda la impresión de que el propio Náquens se está blindando. Porque los mismos que se han cargado a Mateo Morral, porque desde luego no muere por un suicidio, pueden ir a por él.
Y aquí yo en su día empecé a seguir la trama de quiénes eran masones con altos cargos en la administración, o mejor dicho, en el gobierno de Madrid y del Estado. Y la nómina es impresionante. El propio presidente del gobierno, que es el encargado de recoger a la reina, porque por protocolo tiene que ir él a buscarla, es Segismundo Moret, que es un grado 33, esto no lo discute nadie, ni siquiera los promasones como Ferrer Benimeli. Llega tarde porque dice que se ha dormido. Qué casualidad, ¿no? El día de la boda del rey, y tiene que ir a por la novia. Y luego, claro, dimite. Pero, sin embargo, ha estado encubriendo y ayudando a masones detenidos, como fue en el caso del golpe de Estado del general Villacampa, que había ocurrido unos años antes. Sí, un pronunciamiento republicano. Un pronunciamiento masónico también contra Alfonso XIII recién nacido. O sea, recién proclamado rey y recién nacido, con la regencia de María Cristina. O sea, que ya con aquello Moret había conseguido que salieran prácticamente intactos los asesinos. No, sí, había habido asesinato porque mataron oficiales, además, en el caso de Villacampa. Y ahora en la boda del rey llega tarde, no se entera de nada, y cuando vas a ver quién tenía en sus manos la seguridad del Estado, dices, hombre, toda esta cuadrilla no sabía nada, y sin embargo la foto del asesino la tienen los reyes en palacio. Evidentemente ahí hay un puente, que es lo que la reina no nos descubre. Victoria Eugenia, con todos los años transcurridos, en 1964, no quiere hablar, todavía no dice ella, pero tiene que saber cómo es posible que su suegra y su marido, novio ese día, tuvieran la foto de Morral. O sea, si la tienen ellos, no la tiene la policía. ¿No saben quién es este señor? Es alucinante. O sea, el asesinato, o mejor dicho, el intento de asesinato de los reyes, da para todo un tratado, con el posterior asesinato de Mateo Morral, enaltecido por la intelectualidad, Pío Baroja, Valle Inclán, que le habían tratado en los días anteriores al magnicidio, y le exaltan como un héroe de la libertad y unas cosas. Eso sale en prensa. Es curioso lo que dices de que la gente en conspiraciones tan amplias, pues siempre hay fugas. Yo me acuerdo que el embajador de España en Londres, Bernardino de Mendoza, en el siglo XVI, participó en alguna conspiración contra Isabel I, que perseguía a los católicos y los mataba, que daba gusto. De eso tampoco hablan las series de televisión históricas. Y tenía informado Mendoza a Felipe II de estas conspiraciones. Y hay una carta que le escribe el embajador a Felipe y le dice, no, es que estoy en contacto con 6 gentilhombres que me han dicho que están tramando una conspiración contra la reina Isabel. Y Felipe anota al margen, si lo saben 6, más el embajador, muchos más lo saben. Bueno, evidentemente. Oye, Alberto, yo tengo una pregunta. ¿El rey era católico, iba a gobernar como monarca confesional? Bueno, vamos a ver, la Constitución del 76 es una Constitución que sí reconoce la catolicidad de España. Hay un presupuesto de culto y clero. Él personalmente, igual que hizo su abuela, la tan denigrada Isabel II, reina constitucional, puso, como le dice ella a Pío IX en una carta, todo el peso de la corona en la balanza del catolicismo. Pero le dice en sus cartas como si ella fuera carlista. El ejército es profundamente liberal. Vuestra Santidad sabe que en esta situación es muy difícil hacer lo que yo quisiera, pero ella intenta revocar nada menos que la desamortización, la de Mendizábal, y luego parar la de Madoz. Las crisis de su reinado casi siempre tienen ese origen religioso. No, también hay una crisis porque creo que fue O'Donnell, reconoce la anexión de los estados pontificios por Víctor Manuel de Saboya. Y una carta de la reina al Papa explicándole por qué ha hecho eso, a lo que se había resistido todo lo que pudo. Alfonso XIII piensa hacer lo mismo. Y además, de hecho, la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, que la lleva a cabo 3 veces contra su gobierno, porque las primeras son del año 11, no de la del 19 del Cerro, sino que ya en 1911 lleva a cabo 2 consagraciones, una en el Salón del Trono del Palacio Real de Madrid, como broche de oro del Congreso Eucarístico que se celebró ese año aquí en Madrid, y días más tarde, entendiendo que no había sido lo suficientemente solemne, porque no era un lugar sagrado, en la cripta de la Almudena, que era lo único que estaba hecho de la catedral, se renueva la consagración, porque él lo dispone. Y claro, desde ese momento, y el señor Rouco puso ahí una placa que recuerda que ese es Templo Nacional del Sagrado Corazón de Jesús, o sea que desde el 11. Pero ese año 11, para retirarle de la circulación, Canalejas, que claro, partido liberal, y que es como decir masónico,
claramente, ¿no? Si él lo era o no, ya ahí no entro, porque luego tenía un oratorio en casa. Tampoco eso me dice mucho a mí, porque he visto casos parecidos a este. Fuera lo que fuera, Franco le hace culpable en Jacques Imbord de unas alianzas masónicas que son las que le llevan a cosas como la ley del candado y, por supuesto, cosas peores también. Pero en cualquier caso, Canalejas lo manda a la granja, porque el Congreso es en verano, es en julio. Y con ese pretexto, el gobierno, claro, un rey constitucional es lo que tiene, que se puede meter en su vida hasta qué semanas vas a tomarte de veraneo. Lo manda a la granja, pero el rey se escapa porque era díscolo, y ahí viene el verbo borbonear, que claro, se lo ponen muy a menudo cuando pasan cosas como esta. El rey se presenta y está en la clausura y en la apertura del Congreso. Y el día que se clausura, da la orden sobre la marcha que la ceremonia, que es un Corpus Christi prácticamente, que tiene lugar para clausurar el Congreso, traen el Santísimo desde los Jerónimos, por el mismo itinerario que había hecho él el día de su boda, hasta el Palacio Real, donde le están esperando, en la Plaza de la Armería, toda la familia real. Con el nuncio apostólico, que está también allí, con el cardenal primado de España, que también les espera a todos juntos, suben al Salón del Trono y ahí se produce la primera consagración. El Salón del Trono, ¿por qué? Porque es el lugar emblemático del palacio, el lugar que representa la soberanía española. Y el rey dice, el rey de España es este. Y se lee una fórmula improvisada por el padre Postius, que era el secretario del Congreso, o director del Congreso. La secretaria honoraria era la tía del rey, la infanta Isabel. Ya está consagrado el reino, pero como digo, se repite en la Almudena unos días más tarde. Estoy hablando del mes de julio de 1911. Nuestros oyentes que busquen información en Internet, hay incluso fotografías impresionantes de esa procesión, a la que acuden miles de fieles y de sacerdotes que habían venido al Congreso Eucarístico, en el cual, por cierto, se canta por primera vez el himno de adoradores, en este de 1911. La masonería y los seguidores de Ferrer Guardia, que había sido ejecutado el año 9, ven con gran preocupación, y lo dicen, la celebración del Congreso Eucarístico como un rebrote de nuevo clericalismo. O sea, que era posicionarse muy claramente el apoyar el Congreso, ¿no? Bueno, parece que los anarquistas le daban más importancia a estos actos religiosos que muchos católicos, sobre todo de hoy día. Infinitamente más. Porque también ellos saben, y no digamos ya si son masones, el significado que tiene todo esto. La masonería es una contraiglesia y tiene algo así como contrasacramentos, ¿no? Porque ritos y palabras imprimen carácter en ellos, ojo. Bueno, el atentado es en 1906 y esta consagración de la que nos hablas es de 1911. En medio... Consagraciones son dos, ¿eh? Vale, perdona. Se producen en el 11. O sea, entre los 2 años, en 1908, en Lisboa, hay un magnicidio brutal contra el rey portugués, Carlos I, y también asesinan a su heredero, a tiros, en la plaza del comercio, Javier, donde hemos estado tú y yo, sí, sí. que hay una placa, yo le he hecho una foto. Y además, también es un atentado con tramas ocultas. Pues volvemos a lo de siempre. Supuestamente anarquistas republicanos, como quieras llamarle, pero lo que son es carbonarios. La carbonaria o la carbonería, según lo quieras llamar, que tiene su origen en Italia, es una secta secreta protegida por los grandes orientes de sus respectivos países. O sea que estamos en lo mismo. Había que cargarse a la monarquía en Portugal, con lo cual el ambiente en Europa es ese. Eso es lo que había entre una cosa y la otra, ¿no? 2 años después de lo de Madrid, lo de Lisboa. Solo que eliminan al rey, a su heredero, queda vivo solamente el infante don Manuel, que va a ser el último rey. Sí, que reina 2 años. No llegó. Pero claro, ese sale herido también del atentado. El proyecto era acabar con todos ellos. Y además había toda una serie de asesinos esperando a lo largo de la carrera, que hacían desde el Tajo hasta el Palacio. No tenían escapatoria prácticamente, porque encima el propio gobierno, si no estaba, lo parece, en connivencia. Porque el rey pregunta al llegar, al desembarcar, ¿es seguro que vayamos así? En coche descubierto por todo el centro de Lisboa, que estaba llena de gente aclamándoles, eso sí. Y le dice su gobierno que sí, que no hay ningún problema. Hombre, nunca se enteraban de nada. Claro, eso es lo que trae que 2 años después quitan al infante de 2 patadas, porque era prácticamente un niño que estuvo dominado por el gobierno y también intentó defender la fe lo que él pudo, y viene una república de las más masónicas que ha habido en Europa nunca, que es con la que se tienen que enfrentar precisamente los videntes de Fátima. Y de ahí la persecución contra esos 2 niños, que son encarcelados, 3, porque yo creo que fueron los 3 a prisión, y amenazados de ser hervidos en prisión. Hombre, no es ridículo que 3 niños de esas edades vayan a una mazmorra
porque dicen que ven a la Virgen, aunque hubiera sido cierto. Pero eso da un poco el tono de lo que era la República Portuguesa. Bueno, a mí me gustaría preguntarte por destacar que este régimen masónico es el que mete a Portugal en la Primera Guerra Mundial cuando no tenía ningún motivo de enfrentamiento y causa la muerte de miles de portugueses reclutados y llevados mal armados y mal entrenados al frente occidental, al frente de Flandes, para enfrentarse a los alemanes y ser masacrados por ellos. Y tal vez lo que se buscaba era una causa nacional que apuntalase esta república tan desprestigiada que había, que cuando cae en los años 20 por el golpe de estado militar que luego lleva a Salazar al poder y demás, nadie la defiende. Hombre, 1914, cuando estalla la guerra, que por cierto es por el asesinato del heredero del trono austríaco, puntal del catolicismo europeo, y no es casualidad, la consigna de todas las repúblicas masónicas europeas es acabar con el Imperio austríaco. Y de hecho, en los tratados de Versalles, Trianón, todo lo que tiene lugar al acabar la Guerra Mundial, al emperador, que por cierto está beatificado, el último emperador de Austria es el beato emperador Carlos. Sí, porque Francisco José murió en 1916. Con lo cual sube al trono su sobrino nieto, que es un señor que no quiere guerra y que además desde el primer momento intenta pactar una paz separada con los aliados y salirse de aquello. Y no se le permite. Porque, claro, ni el presidente Wilson ni el presidente francés están por la labor. ¿Por qué? Porque saben que si pactan con él, se conserva la monarquía en Austria, aparte de que la guerra se hubiera desacelerado enormemente porque Prusia se quedaba sola. O con la ayuda de Italia, que también estaba muy desmoralizada. Pero que si hubiera ido el Imperio Austríaco del bando común, del bando germánico, hubiera sido una gran victoria. Y no la quieren, porque lo que quieren hacer es lo que hicieron en el año 19. Nos cargamos el imperio, lo fragmentamos, es lo que se está intentando ahora otra vez. La Europa de las regiones, frente a la Europa de los estados, o de las naciones-estado. El imperio, además, es especialmente incómodo, es católico, aunque haya protestantes también dentro de él, pero es mayoritariamente católico y la dinastía reinante lo es de una forma muy manifiesta. Por tanto, hay que convertir ese imperio en un conjunto de repúblicas laicistas, que es lo que hicieron con Austria, Checoslovaquia, etcétera. En Checoslovaquia, Beneš, que es el gran protagonista de la independencia checa, es a la vez un altísimo grado de la masonería checa. O sea que el imperio le sobraba. Y claro, en el atentado de Sarajevo, como comentaba antes, uno de los asesinos, de los que han participado en el asesinato del archiduque y de su mujer, que muere asesinada, a tiro limpio también ese día, lo dice, navegaba en aguas católicas y estaba muy influenciado por el padre Puttingham aquí presente, porque estaba en el proceso. Y le mira. El padre Puttingham era su consejero, no, era su confesor. Bueno, yo quiero destacar que en el Imperio Austrohúngaro, aunque era confesionalmente católico, con una cabeza directora católica, el emperador Francisco José, hasta 1916, cuando fallece. Oye, tú has mencionado que había protestantes, luteranos, más judíos. Oye, es que eran muy bien tratados, la verdad, tenían grandes libertades, ascendía mucha gente, mucho funcionario judío, luego era ennoblecido por la corona con títulos de barón y de conde, y tenían los católicos, los creyentes, tenían mucho mejor trato en Austria, los creyentes no católicos, que por ejemplo los católicos en la Francia de la Tercera República. Sin la menor comparación, pero es que sin la menor comparación. Hay una carta muy significativa de la archiduquesa Sofía, la madre de Francisco José. Es como un testamento espiritual donde le dice: mi querido Francis, conserva tu imperio católico, aunque tienes que ser el padre de algunos millones de súbditos que no lo son. Es decir, esos que sigan con sus libertades religiosas, pero el imperio tiene que ser católico. No hacía mucha falta recalcárselo a Francisco José, pero por si se despistaba, su madre se lo recuerda, es una Wittelsbach bávara, y por tanto, pues tan ferviente católica como los Habsburgo. La destrucción de ese imperio austríaco es de tal repercusión para la geopolítica europea que cuando el beato emperador Carlos trata de recuperar el trono de Hungría, donde como regente se había encaramado Horthy, que era un oficial del emperador que le había prometido adhesión infinita e inmortal, ¿no? Para siempre jamás. Cuando Carlos quiere recuperar el trono no le deja, porque le gusta el poder y no le deja. Pero el propio Papa le envía un emisario en 2 ocasiones al beato Carlos, que está en el exilio en Suiza, diciéndole que no dude un momento más en viajar a Hungría y proclamarse
rey de Hungría, que es lo que era, y había sido coronado como tal, precisamente en Budapest. Y es lo que provoca el viaje de Carlos a Budapest, que no consigue hacerse con el trono, pero el Papa sabía muy bien que allí se jugaba una baza espiritual para toda Europa de primer orden. Entonces, estos magnicidios o estos ataques a las monarquías se produce principalmente por su origen católico, ¿no? Sí, claro. Se trataba de destruir el catolicismo o de dañarle de una manera casi irreparable, ¿no? Hombre, te pongo un ejemplo que es de manual, ¿no? A ver, decidme por qué la monarquía inglesa, claro, con todo lo que ha ocurrido y en un país de los más industrializados, que es el caldo de cultivo, lo decía Marx, es la industria. O hay industria o no hay revolución. Nunca se esperó que eso fuera a ocurrir en un país todavía rural, prácticamente como era Rusia. Claro. La idea es que donde hay revolución es donde hay industria. Yo hablaba de no hubo atentados en la monarquía inglesa, en la sueca, en la holandesa. Ahí no. Pero claro, es que la monarquía inglesa, concretamente la dinastía Hannover, nace o llega a Inglaterra por protestante, para quitar a los Estuardo, católicos, sobre todo los últimos ya se han declarado abiertamente, Jacobo II, y traen a un pariente lejano que es el príncipe de Hannover. Y esta dinastía llega casi al tiempo que se funda la masonería en Inglaterra. Y han sido tributarios de la secta, prácticamente, porque habría que ver quién ha dado más cobertura. Para mí la secta mucha más que al revés. Y durante todos estos siglos la monarquía ha estado implicada en la masonería hasta el cuello. Es más, el duque de Edimburgo, por exigencia de su suegro, se inicia. Pero como no quiere, porque no quiere, es ortodoxo griego y le cuesta mucho a la Iglesia ortodoxa griega, condenado a la masonería, exactamente igual que a la católica. Pero al final, en su lecho de muerte, le arranca la promesa de que lo hará. Se inicia y no vuelve nunca, con lo cual no prosperó lo más mínimo porque no quiso saber más. Ahora bien, ¿por qué su suegro, que ha pasado a la historia como un hombre tan bondadoso, tan recto en todo lo demás, ¿no?, con una vida familiar ejemplar, etcétera, etcétera, tiene ese empeño en que su yerno, futuro rey consorte no, pero príncipe como marido de la reina, se inicie? Pues porque sabe que ese apoyo les es fundamental. Y cuando en el 66 le ofrecen la jefatura de la Gran Logia de Inglaterra, la rechaza. Por eso van y se lo ofrecen al duque de Kent, que acepta. Pero siempre ha sido un miembro de la familia real. Y la reina, como en la regular, en las otras no, pero en la masonería regular no se aceptan mujeres, no puede ser la jefa de la masonería inglesa. Así que su primo, el duque de Kent, ya le dan un título muy honorífico, gran protectora de la Gran Logia. O sea, esa unión que no se ha roto nunca, aunque se ha debilitado en el siglo XX, en la segunda mitad, pero sigue. Esa unión entre masonería y dinastía Hannover es lo que hace, o lo que puede explicar, que allí no haya habido más que una paz idílica en lo social y una paz idílica también en cuanto a la dinastía reinante. ¿Por qué no se ha dado en el continente eso? ¿Es que eran más progresistas? ¿Es que tenían más don de gentes? ¿Qué pasaba allí? Porque allí, si hablamos de injusticias sociales, la situación del obrero inglés en el siglo XIX, cuando ya estaban los Hannover, era extremadamente paupérrima y de explotación inhumana. Y no hubo revolución. Bueno, George Orwell cuenta en un libro, no me acuerdo del título, la verdad, un libro escrito en los años 30, cómo vivían los obreros ingleses en la cumbre del Imperio Británico, coincidiendo con la Gran Depresión, porque él estuvo pues, en los barrios bajos, en las casas de pobres que había entonces, y cuenta, da unas descripciones impresionantes que dice, bueno, pues este era el mayor imperio del mundo, y cómo trata a su población en la metrópoli. Dice, ¿cómo trataría a los indios en la India? Pues como esclavos o peor, a los ingleses, me refiero. Sí. Y si no, léete la obra de Dickens, donde lo que ves es no miseria, es una corrupción ya total, porque la degradación en la que viven estas personas es auténticamente inhumana, y en cambio no hay revolución, aunque tienen un partido laborista que a veces molesta un poco, pero bueno, lo justo. Y no hay revolución, para mí, que porque, claro, lo que no hay es un fermento revolucionario contra la monarquía, porque a la monarquía no les molesta lo más mínimo, al contrario. Primero, que no son católicos, y luego la Iglesia anglicana la han tenido sometida también a golpe de obispos masones y arzobispos de Canterbury, que también lo eran. Esa situación cambia en la segunda mitad del siglo XX. Un libro puede hacer mucho daño, ya lo saben ellos. Y Walton Hanna, no sé si os suena ese autor, publica un libro llamado Oscuridad visible, que no se ha traducido al español jamás, donde describe lo que hay de diabólico en los 3 primeros grados, solo en los 3 primeros. Y hay una conmoción en la propia Inglaterra. Muchos obispos dejan de ser masones, el propio arzobispo de Canterbury también, y publica por primera vez
un documento de la Iglesia Anglicana donde no es que condene en bloque a la masonería, pero sí que dice que tienen ritos y palabras como la palabra prohibida, Yabulón, la palabra perdida, que es un acrónimo de Yahvé, Baal y Osiris, o sea, es blasfema. Y la condena al arzobispo como una palabra blasfema y pagana. Claro, ya es una reacción contra la masonería, que es lo que luego también se explica que en el Parlamento Europeo es que estas cosas se tapan todo lo que se pueden. Pero en el Parlamento Europeo los eurodiputados británicos en el 85 ya pidieron que se controlase la presencia de los masones en las instituciones de Europa porque, claro, las controlaban. Primero porque eran muchos, a veces más de la mitad en el Parlamento Europeo, como sigue ocurriendo ahora y como ocurría también en los 90, o sea que no cambió nada. Pero por lo menos se intentó, y lo intentaron los ingleses. Que casualmente ahora están fuera de la Unión Europea. Y no es que se vayan huyendo de la masonería europea, no. pero sí yo creo que en parte el Brexit tiene su origen en que están huyendo del mundialismo, lo que llamamos mundialismo, que en política o en sociología tiene un proyecto muy claro. Y de eso se están escapando. Con mucha razón, por cierto, aunque sea al Brexit se le pueden hacer muchas críticas. Pero ¿qué trasfondo tiene esto? Oye, y volvemos al atentado de Mateo Morral. ¿Cómo se produce? Y luego cómo acaba el propio Mateo Morral, que sabemos que es ejecutado de alguna manera, suicidado? Bueno, pues resumiendo lo dicho hasta aquí, tira la bomba. Bueno, él viene de Barcelona porque Francisco Ferrer Guardia, insisto en que ahora tiene una fundación que preside el señor Joan Francesc Pont, catedrático de la Universidad de Barcelona, masón de la Gran Logia Simbólica, por cierto, con el que yo llegué a verme las caras. Él estaba en videoconferencia, pero le vi en directo en un programa también. La fundación que lleva este nombre es una fundación para buscar la laicidad del Estado lo máximo posible. O sea, que han retomado los trabajos de la Liga de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es de 1913, para conseguir un Estado laico no laicista, es decir, donde lo que ahora estamos viendo. Bueno, una ministra, ahora mismo hay una vicepresidenta del gobierno que es por la laicidad, la memoria y la laicidad. Bueno, claro. Y entonces, eso, el primer paso es que lo religioso en privado. Eso como primer paso. Eso ya lo buscaban en el 13. En la enseñanza, ni palabra de religión. Son los objetivos de siempre. Los del siglo XIX, los de la Tercera República Francesa, que vuelven a resurgir y ahora tienen como abanderado principal a la Fundación Ferrer Guardia, que le han convertido en un mártir héroe de la libertad. Cuando, hablando del crimen, él se pone de acuerdo con su empleado, que le manifiesta, según declaración de él, bueno, eso sale en el sumario, que él arden deseos de matar al rey. Y Ferrer Guardia dice, pues yo también. Mira, no lo habíamos comentado, pero se me ocurre que es una grandísima idea. Le manda desde Barcelona, le paga su estancia aquí. También todos los materiales para montar la bomba aquí en Madrid. Y además se pone en contacto con Nackens, que aquí hay una trama oculta también que no se ha querido sacar nunca a flote y de la que nos faltan elementos, pero Nackens le pasa incluso dinero que recibe de Ferrer Guardia. ¿Qué dice el fiscal? Porque es que encima este sumario se publicó en su día, en octubre del año 6. O sea, no es como el sumario del asesinato de Prim, que no se publicó. No, claro, 18.000 folios tapados, 18.000 y 10 años de sumario de investigación. Pero claro, ahí nos encontramos con lo mismo. No se va a saber nunca con seguridad. Pero si habláramos de eso, se nos iba 2 horas de programa. No tenemos. Para lo de Prim es otra historia. El resumen, 18.000 folios. Para no llegar a ninguna conclusión, no publicarse nunca. Bueno, Pedro el Rius sacó parte del sumario, pero todo lo que ocurrió desde la muerte de Prim, que también era masón, era el hermano Washington, es un asesinato entre masones. Para ver quién reina en España, porque eso fue lo que estaba, el trasfondo era ese, ¿no? Y para eso la masonería creó una secta secreta llamada el Tiro Nacional, que es la que sentencia a muerte a Prim. Como dice Mariano Tirado Rojas, un masón converso del 19, la masonería es muy aficionada a crear sectas paralelas para no dar la cara, pero que dependen de ella. El Tiro Nacional es que monta aquello con Paul Angulo, etcétera, etcétera. Volviendo a Mateo Morral, pues se viene desde Barcelona para hacer esto, se instala tranquilamente aquí en Madrid, por las tardes, bueno, lleva una vida muy agradable, ya digo que acude a la cervecería de la calle Alcalá, donde hay varios intelectuales que llegan a tener una amistad con él y lo exaltan después de muerto. Y como he dicho antes, tira la bomba, se va por su propio pie tranquilamente a la redacción del Motín, donde Nackens le acoge como a un hijo. Tiene la cara dura de decir en su carta que no le pregunte su nombre, porque hay ciertas cosas en las que hay que mantener la delicadeza, incluso en circunstancias como esta. O sea, que viene de matar a 23 personas, intentar el magnicidio, pero yo no le digo ni cómo se llama.
que le habían dado su dirección y que, igual que había protegido a Angiolillo, contaba con su protección. Y le dice que sí. Y se le lleva de cervezas a Cuatro Caminos. O sea, les importa un bledo la masacre que han cometido por la mañana. Y después de eso le busca una casa para que duerma, se camufle, etcétera. Lo que pasa es que en Torrejón, que es de donde él pensaba salir, porque claro, las estaciones de Madrid estaban mucho más controladas por lo que acababa de pasar. Era más sencillo y tiene lógica. Yo cojo un tren en Torrejón. Ahí se va, ahí le pillan. Un guardia civil trata de llevárselo. No, ¿qué guardia civil? Un guardia jurado del Coto de Aldovea le detiene, Fructuoso Vega. Trata de llevarle al cuartelillo de la Guardia Civil. Llevarle al cuartelillo y no llegan. No llegan porque por el camino, o casualidad, pues resulta que Mateo Morral, versión oficial, mata a Fructuoso Vega y se suicida acto seguido. Pero cuando estudias el cuerpo de Mateo Morral, esto Pérez Avellán lo sabe y lo cuenta muy bien, la Antonio de Nebrija lo estudió, no resiste el más leve informe forense. No tiene el anillo de quemadura que produce un tiro que se hubiera dado a tan corta distancia. Si te lo pegas tú, claramente se quema la ropa. Sí, sí. Hay el círculo que tiene varios nombres. Sí, todos hemos visto en CSI esas aberraciones, ¿no? Otra cosa, no es del calibre que dicen. O sea, no es de un revólver como el que se supone que lleva Mateo Morral, para nada es ese calibre, sino que es de un arma mayor. Y además está disparado a bastante distancia. Todo esto es lo que dictaminan los forenses. O sea, es imposible a esa distancia que te suicides, porque por muy largos que tengas los brazos, quien te está disparando a 1,5 metros, 2, según el estudio. Es que la foto del cadáver con el agujero de bala en el pecho está disponible en Wikipedia y en Google. O sea, la puede ver cualquiera. La puede ver cualquiera. Con lo cual, bueno, han eliminado al que podía haber cantado la Traviata y explicar cuál era la trama que había detrás. Hay una trama política descomunal, donde yo ahí no me atrevo a aventurar nombres, pero sí que digo que en su día seguí la pista de todos los masones. Vamos a ver. Si Ferrer Guardia es un grado 32, que es el que ha mandado a Madrid a este señor, que también es masón, por cierto, nadie se enteró de nada. Si te están avisando de que va a haber un magnicidio en Madrid y vienen policías extranjeras para respaldar a la española, nadie controla ni siquiera el itinerario de los reyes, ni siquiera. Es decir, ¿podría estar el gobierno de la época vinculado o por lo menos...? Hombre, alguien muy cercano al mismo, desde luego sí. Y yo no señalo a Moret, pero a mí me parece muy curioso que otro grado 33 llega tarde por la novia y todas estas sandeces que dijo el de que se había dormido. Y ya por último, lo de la fotografía del asesino en la mesa del rey el día de su boda y en la de su madre, es muy patético, pero a punto de salir hacia los Jerónimos, el rey le dice a su madre: proteja a mi novia. Y ella le contesta: te lo prometo. Que te traspasa de pena, porque dices, pero ¿qué iba a hacer esta señora para proteger a la novia? Se la van a tirar una bomba. Pero claro, cuando el novio acude a su madre es porque piensa, de los demás me fío poco. ¿Qué podía haber hecho la reina María Cristina? Que oye el bombazo estando ya en palacio, porque ella había llegado, y se queda demudada, porque claro, sabe que va a haber atentado, y lo primero que piensa es, ya lo han conseguido. Piensa en los primeros minutos, mi hijo está muerto. Hay gente que acude, entre otros el conde de Aybar, que había sido profesor del rey y luego ayudante suyo, un oficial de caballería que va a caballo a galope y vuelve con la noticia: están vivos, por lo menos los reyes están vivos. No se sabe mucho más, podrían estar heridos porque ya está manchada de sangre. Y porque hay 25 cadáveres, 23 cadáveres. Hay 23 cadáveres, más cientos de heridos, los caballos muertos, en fin, la escabechina es tremenda. Pero por lo menos se vuelve para poder tranquilizar a la reina y decirle: están vivos. Se han pasado al coche de respeto, el rey cojea, nunca nos han explicado por qué, porque no cojeaba cuando iba camino de los Jerónimos ni cuando se sube al coche de vuelta, cojea, como poco algún golpe, algo se llevó en ese atentado que nunca se publicó, no se le quiso dar más recorrido. Pero la foto la tenían en la madre y la tenía el hijo. Y esto no es dudoso porque lo dice la novia. Y ese libro se publica en el 64. Es decir, que tenían tiempo de sobra, tanto la reina Victoria Eugenia, que vivió hasta el 69, como cualquiera de sus hijos, para verlo desmentido, si Marino Gómez Santos hubiera inventado semejante anécdota. Ahora, ella lo deja ahí. Señal de que, claro, está todavía en el 69 incluso, quizá demasiado reciente, o hay demasiadas implicaciones personales y políticas como para decir qué versión le da ella a esa fotografía, porque es evidente que el rey tenía que tener una explicación. Claro, y su madre. A ver, ¿esto cómo ha llegado a nuestra mesa? ¿Cómo llega la fotografía? Al cuarto del rey no llegaba a cualquiera. Uh-huh. Y al de la reina madre tampoco. De manera que hay una trama que a mí me suena a aviso más que otra cosa.
un aviso ingenuo, absurdo, porque qué poco podían hacer ellos. Si la policía no me protege y el gobierno tampoco, pues muy bien, ya le pongo cara al que me va a tirar la bomba. ¿Y ahora qué hacemos? Oye, luego Ferrer fue ejecutado tras la semana, motivado por la Semana Trágica de Barcelona. ¿Cómo se produce? Porque, claro, y ahora hay una fundación que lleva su nombre. Bueno, es que vamos a ver, hay un negacionismo en torno a Ferrer Guardia que dicen que no tuvo nada que ver con la Semana Trágica, que es que le pilló en Barcelona. Hombre, se ha ido 3 años, ha fundado 2 escuelas modernas en Bruselas y Roma, vuelve justo a tiempo para la Semana Trágica y le pillan allí. Y cuando se registra su casa se encuentran las circulares donde pone, por ejemplo, cosas como: nosotros queremos y necesitamos destruirlo todo. Y luego, claro, por si no fuera suficiente, la Semana Trágica, para quien no lo sepa, arroja un balance de 85 muertos. Es una pequeña guerra civil que dura unos cuantos días en Barcelona. Queman iglesias, 60 edificios religiosos, qué casualidad. 60 edificios religiosos. No quemado en la bolsa. ¿Eh? No quemado en la bolsa. No. Es curioso, porque los anarquistas, como hemos dicho, Javier, qué curioso que, bueno, si estás contra el capital, pues mejor, o sea, mayor muestra del capital que la bolsa de valores. Y además, la de Barcelona era la más importante de España. Ya que lo mencionas, cuando la República, la Segunda República, llega a España, empiezan las quemas de conventos al mes. No se había cumplido el mes, pero sin embargo, Indalecio Prieto se reúne con la gran banca española y les tranquiliza en cuanto a las intenciones del nuevo régimen. También es muy curioso. O sea, contra la banca no vamos a ir, pero contra la Iglesia sí. Entonces, ¿de qué vais? Sois marxistas según para qué. En ellos hay algo mucho más fuerte, mucho más arraigado, que es el odio al cristianismo. Lo hay, digo, porque lo hay. Y lo había en aquella época de forma mucho más visible, ¿no? Solo que han aprendido un poco y el lenguaje políticamente correcto les enseña. Esto es algo privado, en fin, los eslogans que ahora manejan, ¿no? Cuando aquello, a Mateo Morral detienen a muchas personas, condenan a muerte a 5, entre ellos Mateo Morral, que es ejecutado a 1 de octubre de ese año 9. De los otros 4 no se ocupa nadie, pero la masonería europea arde, literalmente, con el proceso de Morral. Tanto que el hijo de Maura, que era el que gobernaba España en ese momento, vamos a ser el primer ministro, Gabriel Maura, que luego será ministro de Alfonso XIII al final, en el último gobierno, estando en París, el secretario de embajada, Marqués de Muni, español, le hace llamar para comunicarle que sabe de buena tinta que la masonería de aquí, se refiere al Gran Oriente, la francesa, ¿no?, ha cursado órdenes a toda la masonería europea para que se movilice impidiendo el proceso de Ferrer o como mínimo su condena a muerte. Y de ahí viene la campaña porque le ejecutan. Del Maura no. Maura es un asesino. Y el Partido Liberal se pone a la cabeza de esa campaña, que nos cuesta la caída de ese gobierno, que es el más eficaz de la restauración. Bueno, además, quien encabeza la campaña contra Maura en España es Moret. Y Canalejas, especialmente, con toda su prensa detrás. Ya, pero también Alfonso XIII acepta las presiones de Moret y Canalejas y le retira la confianza a Maura. Bueno, es que claro, Alfonso XIII le explica después a sus hijos que otro que corría peligro de muerte y no era nada de extrañar era el propio Maura, que luego volverá a ser ministro de Alfonso XIII. De hecho, cuando Alfonso XIII consagra España en el Cerro de los Ángeles, la tercera consagración al Sagrado Corazón de Jesús, el ministro que le acompaña, el primer ministro, vuelve a ser Antonio Maura. Nos quedan 3 minutos para ir acabando. Y a mí sí me gustaría un repaso muy rápido desde Prim hasta Aznar, ¿no? Hasta el magnicidio, pasando por el asesinato, por ejemplo, de Carlos Blanco, ¿no? Todos por motivos, yo creo que siempre ha habido una trama detrás, ¿no?, de cada uno de estos Hombre, por supuesto. crímenes o intentonas. En lo de Prim ya hemos hablado un poco de ello. Sí. Se ha creado hasta una secta, el Tiro Nacional, que ya he dicho, depende de la masonería española. Hay muchísima gente implicada en esto, pues sus compañeros de revolución. La gloriosa la había hecho él con Serrano, con Montpensier, para poner en el trono a Montpensier, según unos. Otros no estaban nada de acuerdo con eso, y de esa pugna viene el que decidan eliminarle. ¿Quiénes son los principales implicados que aparecen en el sumario? Montpensier y Serrano. Tan implicados que están el secretario de uno y el jefe de la escolta del otro. El jefe de la escolta de Serrano. Y el secretario de Montpensier. Que además hubo uno de los fiscales, el fiscal Bellando, que llegó a pedir que se procesara al propio Montpensier por las pruebas que iban saliendo en lo de la muerte de Prim.
Dejamos eso y acabamos por el tiempo con lo de Carrero Blanco. Evidentemente, como he dicho antes también, siempre se busca una organización terrorista intermedia. El anarquismo les fue utilísimo porque era terrorista por definición. Pero en el caso de Carrero Blanco, lo que se busca es un contacto con ETA. Contacto que se desarrolla, la primera toma de contacto, muy cerca de aquí, en un hotel que ha desaparecido hace unos años, que es el Mindanao. El Mindanao, sí, sí. Donde un funcionario español pone a disposición de un miembro del comando, Argala, que más tarde cometerá el atentado, o lo pone en marcha, el itinerario y los horarios del presidente de gobierno para que se ocupe de él. ¿Qué ocurre luego? Que los explosivos, naturalmente, no son los que ETA maneja. O sea, esa bomba modélica en la que consiguen que el coche del presidente vuele como un cohete en vertical, que es muy dificilísimo, para caer en el edificio de los jesuitas, con los explosivos que tenía ETA, ni de broma. Podrían haber hecho mucho daño, pero eso no. Y luego ya, que en el juicio los etarras declaren que el túnel, cuidado, que es que la calle Claudio Cuello quedó atravesada por un túnel que habían hecho en una calle llena de canalizaciones y tráfico. Cuando les preguntan cómo fueron ustedes capaces de hacer esto, contestan con toda la cara que se habían comprado un manual de ingeniería en la Casa del Libro. Y con el manual habían hecho un túnel subterráneo por debajo de la calle Claudio Cuello. Parecía como poco creíble. Hombre, y todo esto a 4 metros de la embajada norteamericana. Y además Kissinger había estado aquí el día antes. Entonces la CIA y la KGB se han echado la culpa, los dos mutuamente, de este atentado, pero lo que está claro es que ETA sola no era. Pues no hay tiempo para más. Yo creo que muy inquietante el programa de hoy. Muy inquietante, pero nos ajustamos a la historia y a lo que pasó. Y el que quiera saber más, muy recomendable los 2 tomos del libro de Alberto Bárcena, La pérdida de España. Alberto, muchísimas gracias por haber participado hoy aquí en la Día. A vosotros. Y al Pedro Fernández Valvanillo, volvemos la próxima semana. Dios mediante. Dios mediante. Y Dios mediante, a todos ustedes esperamos aquí en la Día, en Cita con la Historia.